Saludos y bendiciones para todos, estimada iglesia y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de nuestro canal y a través de la radio. Estamos en el último mensaje, hemos llegado al final de nuestra serie de las parábolas de Jesús y ha sido una temporada maravillosa en la que hemos podido profundizar y descubrir los misterios del reino de los cielos. Pero hoy en día vamos a profundizar y vamos a compartir nuestro último mensaje, que es la parábola de los obreros en la viña. Esta parábola se encuentra en Mateo 20, desde el 1 hasta el 16. Es una parábola maravillosa que nos enseña acerca de la justicia de Dios, la misericordia de Dios y cómo Dios es ese Padre que tiene un corazón para todos sus hijos. Versículo 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Esta parábola se describe así, este versículo se describe así. El padre de familia, el que salió a buscar a los trabajadores, es Dios. La viña representa al reino de los cielos y los obreros somos nosotros, somos la iglesia de Dios, su cuerpo. Y el día de trabajo en ese tiempo en la cultura judía era de 12 horas, era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces este hombre sale por la mañana a buscar trabajadores para la viña, es decir, para el reino, para su reino. Este hombre sale a primeras horas de la mañana, que fue más o menos a las 6 de la mañana, y sale a buscar personas para que trabajen para su viña, para que trabajen para su reino. Versículo 2: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a la viña. Aquí el versículo 2 nos dice que Dios llegó a un acuerdo con los trabajadores, con el primer grupo que se encontró, los primeros que encontró, llegó a un acuerdo con ellos de un denario al día. Esa era la paga que ellos recibirían en ese tiempo. Y de hecho eso es lo que un judío en los tiempos de Jesús ganaba al día, un denario. Un dato para que usted pueda entender más o menos cuánto es un denario o cuánto vale un denario. Hoy en día tenemos el ejemplo de la mujer que llegó a lavarle los pies y a ungirle los pies a Jesús con un perfume, con un vaso de alabastro. Según lo que dice el texto, es que ese vaso de alabastro valía 300 denarios aproximadamente. Eso significa que el valor de ese perfume era de 300 días de trabajo, casi un año de salario. Entonces, para que más o menos podamos ver cuánto es un denario y cuánto equivale más o menos a un día de trabajo. Pero en el versículo 2 dice de que el acuerdo que el hombre llegó con los primeros trabajadores era de un denario al día. Versículo 3: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Si ustedes se dan cuenta, el hombre que sale a buscar a los trabajadores encontró primero a un grupo, después encontró a otro grupo, y a medida que el día iba avanzando encontró a otro grupo cerca del mediodía, después otro grupo cerca de la tarde y después otro grupo cerca ya de la última hora de la jornada del día. Pero vamos a ir viendo paulatinamente cómo este hombre encuentra a cada grupo de trabajadores para llevarlos a trabajar a la viña. Entonces aquí en el versículo 3 dice que salió a la hora tercera. Esto es más o menos a las 9 de la mañana, y encontró a unos hombres que estaban por allí desocupados, que estaban esperando ser contratados, estaban esperando buscar trabajo. Quiero que usted entienda que ese horario, nuestro horario era distinto al horario de ellos, el calendario de nosotros también era distinto al calendario judío. Entonces la hora tercera era cerca de las 9 de la mañana. Este fue el segundo grupo que el hombre se encontró. Versículo 4: y les dijo: id también ustedes a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Lo interesante de este versículo es que Dios les dice: vayan y les voy a dar lo justo. Ellos no sabían que Dios les iba a pagar la jornada completa. Pero aquí nosotros ya vemos en este versículo el deseo de Dios de bendecir, el deseo de ese Padre amoroso, misericordioso, con un deseo de bendecir a las personas. Dios ya estaba pensando en bendecirles a este grupo de trabajadores, a pesar de que ellos iban a empezar el día más tarde. Pero ellos no sabían que Dios les daría la paga de la jornada completa.
Entonces esto a nosotros nos dice de que si Dios te llama a que vengas a sus pies, a que vengas a su reino, si Dios te llama para que tú vengas a servirle, es porque Él ya está pensando en bendecirte. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y la hora novena y también hizo lo mismo. Aquí la hora sexta y la hora novena, ¿qué horas son estas? ¿A qué horario se refiere? Bueno, la hora sexta es cerca del mediodía, allá por las 12, la 1 de la tarde, y la hora novena más o menos es las 3 de la tarde, como entre la mitad de la tarde. Y dice que salió a esas 2 horas, a la hora sexta y a la hora novena, entre la hora del mediodía y la hora entre las 3, 3 y media de la tarde. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para también encontrar un grupo de personas y bendecirlas. Versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Bueno, salió cerca de la hora 11. ¿Cuál es la hora 11? La hora 11 es cerca de las 5 de la tarde. Y si bien nosotros hemos dicho que la jornada de trabajo en la cultura judía era de 6 a 6, ¿qué sentido tiene ir a contratar a una persona a las 5 de la tarde para que vaya a trabajar solo 1 hora? No tiene mucho sentido. Casi nadie hace eso hoy en día. Si alguien se encuentra una persona para que trabaje, lo más probable es que le va a decir: venga el siguiente día. A las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, preséntese en la oficina o preséntese en la obra de construcción, etc. Pero nadie, absolutamente nadie, hace eso de darle trabajo a alguien a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde ya termina el día, solo para que trabaje 1 hora. Pero nosotros vemos acá el hecho de que Dios quiere bendecir, el hecho de que Dios quiere ser generoso y bondadoso con aquellas personas, no importa si han empezado a trabajar tarde o han empezado a trabajar temprano. Y repito, Dios acá, cuando llama a sus hijos para que vengan al conocimiento de Dios, especialmente quizás aquellos que ejercen un rol de liderazgo, es porque Dios quiere bendecirlos. Dios quiere bendecir a los que son parte de su reino. Versículo 7. Ellos le dijeron: estamos acá porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: entonces vayan entonces a la viña y reciban lo que sea justo. Una vez más vemos acá la justicia de Dios cuando Él dice: van a recibir lo justo. Ahora, a los ojos del mundo, si alguien contrata a alguien para trabajar y esa persona empieza a trabajar a la mitad del mes, cuando llegue el final del mes, esa persona va a recibir en proporción a lo que ha trabajado en el mes. Va a recibir la paga solo de un medio mes. Así es, así funciona, ¿no es cierto?, nuestra sociedad. Pero viene Dios y dice: no, yo no quiero ser así, porque el mundo y el reino no tienen nada que ver, y en el reino las cosas funcionan distinto. Y vemos acá que estos hombres que empezaron a trabajar a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde, Dios les paga lo mismo al final de los que empezaron a las 6 de la mañana. Muy lindo y maravilloso el corazón de Dios, misericordioso con las personas de querer bendecirles. Versículo 8. Pero cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Bueno, quiero decir que aquí es donde empiezan los problemas. Cuando Dios le dice a su mayordomo: llama a todos los trabajadores para que reciban su salario, es aquí donde empiezan los problemas. Pero también vemos algo lindo en este versículo 8, y es el hecho que Dios dice: empieza a pagarles desde los que llegaron de último, que ellos sean primero, y los últimos, que sean los que empezaron a las 6 de la mañana. Qué importante es entender el hecho de que en el reino los postreros son primeros. Esto lo hemos visto y lo vemos a lo largo y a lo ancho de los evangelios cuando Jesús enseñó acerca del reino de los cielos. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Atención, que los que fueron a la hora 11 son los que fueron a las 5 de la tarde. A ellos se les pagó primero. ¿Cómo habrán tomado esta situación estos hombres? Bueno, alguien me invita a trabajar, yo ya tenía la esperanza perdida de que nadie me iba a contratar durante el día.
Ya estaba por irme para la casa, cerca de las 5 de la tarde, y viene un hombre generoso y me llama para que vaya a trabajar y más encima me paga todo el día completo. Y si por si eso fuera poco, me paga primero. Qué lindo ha de haber dicho ese hombre. Qué hombre más generoso, qué hombre más maravilloso. Bueno, así es Dios. Así es Dios con sus hijos. Versículo 10. Al ver también los primeros, pensaron, hey, bueno, si a este le acaba de llegar y le acaban de pagar lo mismo que yo, bueno, entonces yo voy a recibir más, porque llegué a las 6 de la mañana. Pero también ellos recibieron un denario. Y bueno, aquí empieza el conflicto, aquí empieza la lucha interna, versículo 11. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia. Murmuraron. Muy interesante que nosotros vemos esto, porque aquí ya empieza a salir lo que hay en el corazón, aquí ya empieza la queja, aquí ya empieza a salir aquello. Versículo 12. Ellos le dijeron, Dios o Padre, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. 13. Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿Acaso no llegamos a un acuerdo de que te iba a pagar un denario? Esta es la respuesta de de Dios en el versículo 13, basado en la queja del versículo 12 y el versículo 11. Qué interesante es esto, porque Dios le dice, mira, el acuerdo que tú y yo teníamos era de un denario, así que no te importe si estas otras personas reciben más o reciben menos, ese no es tu problema. Nosotros acordamos un denario y eso es lo que te voy a pagar. Versículo 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Dios dice, toma lo tuyo y sigue tu camino. Yo quiero bendecir a este que acaba de llegar, porque así soy yo, porque así es Dios, porque así soy yo y yo me complazco en dar y me complazco en bendecir. Y es mi dinero, es mi reino, son mis reglas, así juego yo, así me gusta jugar a mí. Yo no juego como los hombres, yo no juego como los hombres de negocio del mundo. Yo soy justo, yo soy sabio, yo soy Dios. Mío es el reino, mío son los recursos. Yo pongo las reglas, yo soy el que soy. Dice Dios en este versículo, versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Ay, 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 qué respuesta la que da el Padre acá, es decir, Dios. Dios dice, ¿acaso es prohibido para mí hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿Me vas a venir a decir tú qué es lo que tengo que hacer yo con mi plata? ¿Me vas a decir qué es lo que tengo que hacer yo con el dinero? Si mío es la plata, mío es el oro, míos son los reinos, mío es todo. ¿Y tú me vas a venir a decir qué es lo que yo tengo que hacer con mi dinero? Disculpa, ¿escuché mal? Maravilloso lo que el Señor dice acá. Y después dice, ¿o acaso tienes envidia en tu corazón? ¿Acaso tienes envidia en tu corazón porque yo le estoy dando lo que según tú no es merecido a estas personas? Bueno, allá juzguen ustedes. Versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, esta parábola es maravillosa. Es maravillosa porque aprendemos acerca de la igualdad, aprendemos acerca de la generosidad de Dios. Vemos que la generosidad de Dios no tiene límite. Vemos que esta parábola nos habla acerca de la igualdad en el reino de Dios. Esta parábola nos muestra que esa idea humanista de tener méritos y de tener recompensas son irrelevantes para Dios. Pero entremos a nuestra aplicación. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de esta parábola? ¿Qué nos enseña Dios por medio de esta historia? ¿Cómo aplicamos esta historia, esta parábola a nuestras vidas? Bueno, la parábola se interpreta así. Primero, los trabajadores que fueron a trabajar a las 6 de la mañana, ellos son los judíos.
el pueblo judío. El pueblo judío que fue llamado primero a ir a la viña a trabajar. Los judíos tenían esa responsabilidad. Ellos fueron llamados el pueblo santo, la nación santa. Ellos fueron los primeros en ser llamados. Ellos fueron los primeros en ser llamados a conocer a Dios, a entender a Dios. Ellos fueron los primeros en ser llamados a hacer luz a las naciones, a hacer luz y de ejemplo para los demás. Entonces los que fueron llamados a las 6 de la mañana son los judíos, el pueblo judío, la nación santa, la nación escogida. Pero como ellos fallaron en su llamamiento, Dios va a buscar a otro grupo. 2. Los que llegaron de último son los gentiles, que sin merecer nada recibieron los beneficios del Evangelio. Qué maravilloso es esto. Sin merecer nada, sin ser los escogidos, la nación santa, sin ser los que tenían el sello, ¿no es cierto?, de ser el pueblo de Dios, se beneficiaron de los beneficios del Evangelio. Estos son los que llegaron a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y recibieron la misma paga igual. Número 3. Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe ni a los judíos, Dios no le debe tampoco a los gentiles, porque a ambos Dios les dio según su justicia, según su misericordia. Estos hombres que empezaron a trabajar primero son los judíos y los que llegaron a trabajar de último son los gentiles. Y para ambos Dios les ha dicho, aquí está, la salvación es de ustedes, el perdón es de ustedes, les voy a dar lo mismo, la misma paga, lo mismo que los judíos merecían, lo mismo se los he dado a ustedes. Aunque los que se quejaron fueron los judíos, porque ellos decían, ¿cómo es que tú vas a predicar a los gentiles? Nosotros no nos juntamos con los pobres, el evangelio no es para ellos, es solo de nosotros. Entonces esa es la queja que ellos mostraron al inicio. Díganme ustedes si no es maravilloso lo que esta parábola nos enseña. Ok, hemos entendido todo esto, pero ¿cómo se aplica entonces esto a nuestras vidas? Bueno, ya hemos entendido qué es lo que significa. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? La lección que Dios nos quiere mostrar acá es bastante grande. A veces nosotros decimos, yo tengo más años en esto y no entiendo por qué Dios le da más a este que acaba de llegar. Yo tengo más años en este ministerio, yo tengo más años en esta base, yo tengo más años en esto, yo tengo más años en lo otro. Entonces, ¿por qué Dios le está dando más a esta otra persona? Bueno, estamos actuando como los que llegaron a las 6 de la mañana. ¿Por qué Dios está llamando al ministerio a esta persona que tiene casi 60 años? ¿Por qué Dios llama a una persona que ya está vieja, que ya es un viejo? ¿Por qué Dios llama a esa persona para que vaya a las naciones? ¿Por qué Dios llama a esta persona para que empiece un ministerio si ya es una persona avanzada en años? Da lo mismo a la hora que el Señor nos llame, a las 6, a las 10, a las 4, a las 5 o a la hora del mediodía. Nos llama, vamos a recibir lo mismo que los que tal vez fueron llamados más anteriormente. A veces decimos, este se acaba de convertir y ya piensa que puede tener los mismos derechos que yo tengo, que yo me he ganado con el tiempo. Este acaba de venir, se acaba de convertir y ya piensa que puede llegar más lejos que yo. A veces decimos, este es muy joven, tiene muy poca experiencia, no puede ejercer ese ministerio, no tiene la capacidad, no está preparado, no está calificado, no tiene la gracia ni la unción de Dios. Está muy joven, no tiene experiencia. ¿Por qué esa persona está en el liderazgo? ¿Qué hace allí esa persona? No está preparado. Acaba de hacer la ERE, acaba de hacer la escuela de discipulado, acaba de convertirse. Yo debería de estar en su lugar. Yo sé más, yo tengo más tiempo, yo aquí, yo allá. Bueno, lo que estamos diciendo con todo esto es, yo he cargado la carga todo el día, yo he soportado el sol todo el día. Y estos que vienen a las 5 de la tarde van a recibir lo mismo que yo. No es justo. A veces decimos, él no merece ese auto que tiene, él no merece esa casa que tiene. ¿Por qué yo no y él sí? ¿Por qué no llegué antes a este lugar? ¿Por qué Dios no me llamó antes a este lugar? Hermanos, esto lo decimos lo mismo que dijeron los trabajadores en el versículo 11 y en el 12. Con esto estamos quejándonos, estamos murmurando y estamos diciendo,
Yo recibí la carga del día y el calor de todo el día. Murmuramos y murmuramos y murmuramos, y lo único que hacemos cuando hablamos y nos expresamos así es mostrar la envidia que hay en nuestro corazón. Pero vemos la respuesta de Dios en el versículo, desde el versículo 13 hasta el versículo 15 dice: Él respondió y dijo a uno de ellos: Amigo, ¿por qué piensas que te hago daño? ¿Acaso no llegamos a un acuerdo de 1 denario al día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este postrero como lo hice a ti. ¿No es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Esta es la respuesta de Dios. ¿Tienes envidia en tu corazón, muchacho? ¿Tienes envidia en tu corazón porque yo bendigo a este o a esta otra? ¿Tienes envidia en tu corazón porque yo llamo a este a servir en el ministerio? ¿Tienes envidia en tu corazón porque yo llamo a este al liderazgo? ¡Hey! Dios da y reparte como Él quiere. Nadie puede pelear con Dios por este tipo de cosas. ¿Tiene algún problema usted con que porque Dios es bueno? Iglesia, escuchen. Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios injusto. Dios al final del día te va a dar tu denario también. Sea que hayas llegado a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, da lo mismo. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de palabra y al final te dará tu paga. Al final te dará tu denario también. Solo tienes que esperar tu tiempo. Solo tienes que esperar tu tiempo. Si al final los que llegan primero, los que llegan más tarde, los que llegan temprano, da lo mismo. Al final Dios va a dar como es justo. No importa si el otro tiene. No importa si la otra persona está donde está. Ese no es tu problema. Descansa en la promesa de que Dios es justo y Dios es misericordioso. Descansa en la providencia de Dios. Descansa en la mano de Dios. Aun cuando tú ves que la cosa no está funcionando, aun cuando tú ves que la mano de Dios aparentemente no se mueve, pero sí se está moviendo. Lo que pasa es que tú no lo ves, no te das cuenta. Pero descansa en el hecho de que Dios es un Dios justo y al final del día tendrás tu denario igual. Entonces ten paciencia, solo espera tu hora. Espera tu hora. Espera tu hora y te va a llegar tu denario también. Dios es justo. Dios no es un Dios injusto. Y también Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Por eso usted tiene que entender, amigo y hermano que me escucha, de que Dios no es un Dios injusto y Dios no es un Dios deudor. Aquí en la parábola nosotros vemos que Dios le pagó lo mismo a los que llegaron temprano y le pagó lo mismo a los que llegaron tarde, pero les dio su paga. Nadie se quedó sin nada. Entonces, aquí, delante de todos los que me están escuchando, nadie se va a quedar sin nada. Tranquilos. Solo tienes que esperar tu hora. Solo tienes que esperar tu momento para recibir tu denario. Pero mientras no llegue esa hora, deja de quejarte y deja de andar de envidioso. No, que la otra. No, tranquilo. Espera tu tiempo, descansa en la justicia de Dios y recibirás tu denario. Y al final del día, todos felices. Déjenme darles un ejemplo para terminar. El ladrón que estaba al lado de la cruz. Este hombre fue un inconverso, un incircunciso, fue un inicuo, fue un pecador toda su vida. Y de suerte le cayó que justo ese día que crucifican a Jesús, los crucifican a ellos. Y de la nada, así como si nada, alcanza la salvación. Y Dios le dice: hoy día mismo estarás en el paraíso conmigo. Alguien puede decir: ¿qué injusticia más grande? Yo no me puedo imaginar al profeta Jeremías diciendo: Señor, qué injusto eres. Yo te obedecí por 40 años, fui metido en un calabozo, me golpearon, me persiguieron, hasta llegué a maldecir el día en que nací. Vi todas las ruinas en Lamentaciones, vi a las madres comerse a sus propios hijos cuando se fueron al cautiverio. Trabajé, le prediqué, le profeticé a gente dura de corazón. Sufrí mucho en mi ministerio. Y este ladroncito no hizo nada de eso. Y de la nada, así por así, se convierte. ¡Qué injusticia! Hermanos, no vemos a Jeremías diciendo eso. No vemos a Ezequiel diciendo: Señor, me quitaste a mi esposa. A Oseas diciendo: Señor.
No vemos a los profetas diciendo eso. Entonces, no podemos decir qué injusto. No podemos decir qué injusto. Dios es un Dios injusto. Dios no me escucha. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que le atribuyes a Dios. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso. Confía y descansa en su justicia. Confía y descansa en su mano. Confía y descansa en su providencia, porque así funciona el reino de Dios. El deseo de Dios es de que todos le conozcan. El deseo de Dios es que todos reciban la salvación, reciban la redención, reciban el perdón, reciban la vida eterna. El deseo de Dios es que todos reciban lo que Él quiere bendecir, con lo que Él quiere darles. Ese es el carácter, esos son los atributos y esa es la naturaleza de Dios. Un Dios justo, un Dios misericordioso. Así que deja de quejarte porque si los otros tienen o porque si no tienen, porque acá en la parábola todos recibieron lo mismo. Llega temprano o llega en la tarde, todos recibieron lo mismo. Así que usted, querido hermano, reciba lo que viene de parte del Señor, y si todavía no llega su hora para recibir, entonces espérala, tranquilito, calladito, esperando en el Señor, sin envidia en su corazón, sin murmuración en su corazón y sin estar enojado con el Señor. Espere su denario, tranquilo, con lleno de gozo y con lleno de esperanza, confiando en que Dios es un Dios justo, misericordioso y amoroso. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima serie que vamos a estar iniciando la próxima semana. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.